Aquí el Ayurveda dice, hay un bloqueo en el cuerpo emocional, un bloqueo energético, porque estos hablan de energías. Sí, claro. Todos son energías sutiles, vitales. Y aquí hay un bloqueo energético. Este bloqueo energético yo no soy consciente, porque el cuerpo emocional es inconsciente. Y así lo hablan los Ayurvedas. Entonces yo tengo que hacer consciencia. Y ese es el objetivo de la vida, desde los Ayurvedas. Tengo que hacer consciente de este bloqueo, de esta sombra, a través del cuerpo mental, que solo sirve para dar consciencia. Sí. Entonces da la comprensión. A la conciencia le da la comprensión cuando le pone el amor. Porque yo le puedo dar la consciencia, pero si no amo la sombra no le doy la comprensión. Y amar la sombra es aceptarla, es... Exactamente, sí, ¿no? Por lo menos empezar a bien decirla. Que pertenece a mí igual que claro, la que es el virtud. regalo que la vida me da. Vale. ¿De acuerdo? Sí. ¿Vais siguiendo bien este proceso? Bien decirla, no ven decirla. Claro, es que normalmente hemos empleado siempre bendecir, pero el bendecir tiene una tendencia, entonces para que no haya confusión, yo quiero decir bien decir, es decir, bien hablar, hablar bien de algo. Por eso le pongo el bien decir. ¿Hasta aquí todo el mundo llega? Seguimos. Bien. ¿Qué dicen los Vedas? Dicen que evidentemente cuando los tres cuerpos, espiritual con la sombra emocional y la consciencia mental, normalmente estos tres están en el mundo astral, en el mundo de los desencarnados, que es como hablan ellos, el mundo espiritual. Y allí están esperando. Entonces llega un momento que ellos dicen, creo, y eso lo determina más los que están en comunión con ellos. Creo que para comprender esta sombra me viene muy bien tal asignatura. ¿Hay alguien que apruebe en una carrera, que apruebe una asignatura en esa carrera y diga, no, me apetece otra vez matricularme de la misma asignatura, que como la he aprobado y la sé, pues estupendo? ¿Verdad que nadie hace eso? Se apunta de las asignaturas que no ha aprobado y que no sabe, para poder aprender. Pues esto es lo mismo. Estamos allí, estamos expectantes y digo, uy, esta asignatura en este contexto me parece que puede ser muy bueno. Y creo que puedo aprender mucho de los bloqueos emocionales. Entonces, vengo y me encarno. Pero, lógicamente, me encarno en ese cigoto que se va a desarrollar o en ese embrión que empieza a desarrollarse. ¿Cómo se va a desarrollar el embrión? ¿Quién le da la energía vital al embrión? El cuerpo emocional con sus bloqueos emocionales. El mundo epigenético, si lo queremos llamar. ¿Os dais cuenta que estamos hablando de lo mismo? Podemos hablar de la sombra kármica, histórica, epigenética, o estamos hablando de la sombra del cuerpo emocional. Entonces el cuerpo emocional, con su energía, crea un cuerpo etérico. Y el cuerpo etérico es el que se expresa a través del cuerpo físico en una materia, en un desarrollo material. Por eso, si somos capaces de observar a las personas, el físico de la persona, veremos que en el cuerpo físico, que no se habla de cuerpo físico y cuerpo etérico, normalmente en el mundo de las energías se llama de cuerpo físico etérico, porque hay una coherencia entre los dos. Entonces, cuando vemos el cuerpo físico, realmente si sabemos leerlo, leeremos con una facilidad tremenda los bloqueos emocionales de esa persona, ya que el cuerpo físico ha sido la manifestación del cuerpo emocional. Con lo cual, cuando, según los Ayurvedas, nos encarnamos en un cuerpo físico etérico, con los bloqueos que están en la sombra, en el cuerpo emocional, y esta sombra está impidiendo al cuerpo mental que se pueda expresar el cuerpo espiritual. ¿Cómo lo impide? Porque está secuestrando al cuerpo mental en dos cosas, que es el maldecir, que es la queja y la crítica. La queja de la víctima, la crítica del perseguidor. ¿Está claro? Entonces, cuando el cuerpo mental le dejamos que se exprese como expresión de la sombra del cuerpo emocional, es decir, creemos que estamos en la motivación, pero en realidad estamos en las necesidades higiénicas. ¿Lo vais viendo?
Entonces expresamos una falsa motivación. ¿Por qué? Porque estamos justificando nuestra sombra. Entonces el cuerpo mental empieza a justificar al cuerpo emocional mediante expresiones de justificación, de excusa. ¿Recordáis el cuadradito? De yo no soy válido, por tanto me tengo que excusar. O yo no soy válido, me tengo que deprimir, lo que sea. ¿Veis que hay una coherencia absoluta? Entonces el cuerpo mental es secuestrado por los bloqueos emocionales y expresa la sombra. ¿Os ha quedado bien clarito esto? Importante la sombra. Importantísimo. Con lo cual, los médicos ayurvédicos, ¿qué es lo que hacen? Un médico ayurvédico necesita 16 años de formación y ver a más de 25.000 pacientes. Y entonces ya se le da el título de médico ayurvédico, igual que los médicos de medicina tradicional china. Es decir, que no son ningún papanatas. Y que un médico ayurvédico te coge los pulsos y te diagnostica lo que te ha pasado desde hace 5 o 6 reencarnaciones, incluso lo que te va a pasar. Y te hace un diagnóstico de pulsos, solo a través de los pulsos. Te ve los pies y te dice qué enfermedades tienes cronificadas. Te ve las manos, la cara y te dice todo. Y luego te dice, mira, te vas a dar masajes con estos aceites. Vas a oler estas flores. Y tú dices, este tío está pirado. Pero si haces lo que te dice, en teoría está nuevo. Porque te trabaja 3 karmas. El karma epigenético, el karma tuyo y el karma futuro. El mundo ayurvédico es un mundo impresionante, pero lógicamente pues aquí tenemos que verlo para entenderlo desde nuestros puntos de vista. No podemos decir, no, ahora me hago ayurvédico. No, si yo soy occidental, pues lo veo desde el punto mío para poderlo entender. Entonces veis que yo lo enfoco desde nuestro punto de vista occidental para poderlo entender y ver que no es ninguna pamplina. Y entonces, ¿cómo me puede servir a mí? Y ya veréis. ¿Os ha quedado bien clarito? Dime, Javier. Mencionabas que había otra serie de cuerpos energéticos. Sí. ¿De qué orden son los otros cuerpos energéticos? Porque... Son fractales de estos mismos. La base son los 4. Y luego hay fractales del cuerpo físico, del cuerpo etérico, del cuerpo emocional y del cuerpo mental. Del cuerpo espiritual no hay fractales, ¿eh? Ese es único. Y este cuerpo espiritual es el que los gurús estos de la India pueden tener hasta más de 50 kilómetros. Del cuerpo espiritual, ¿eh? Es decir, que cuando se acerca un personaje de esos, ya empiezas a temblar y dices, Dios. Y que cuando se va empiezas a temblar y date cuenta que te están influyendo directamente en el cuerpo espiritual. Los cuerpos espirituales entran en resonancia tan brutales que pueden hacer desaparecer cosas. Ya hay sintonía, cuando varios gurús entran en sintonía y hacen una comunión espiritual entre ellos, revientan piedras y revientan cosas, de todo, ¿eh? No pueden aguantar la energía a los objetos, ¿eh? Y hay lo que me contaba mi hermano una vez, que hay personajes de estos que llaman los hombres arcoíris, es así, ¿no? O los cuerpos de arcoíris, que cuando se mueren van deshaciéndose en pocos días y van deshaciéndose en fuentes de luz. Entonces van dando los diferentes luces de cada uno de los chakras y al final solo quedan los pelos y las uñas y han desaparecido en forma de fogonazos de luz. Entonces tú dices, ¿y eso cómo es? Pues bueno, y hay un personaje, me dijiste que era del Vaticano, ¿no? Hay un sacerdote ahora italiano que, pese a los obstáculos que le está poniendo el Vaticano, está investigándolo porque en 1998 hubo una experiencia de esta que él investigó y un sobrino, que también es lama, es tibetano, él ya sabe, porque ya lo sabe en vida, ¿no? Que él es cuerpo de luz. Le hacen fotografías, yo las he visto, y ya es luminoso, o sea, en la oscuridad, sin ningún tipo de... y él se ve su cuerpo de luminoso. Claro. Bueno, pues vamos viendo que esto, para los orientales, que es lo normal, ver esas luces, y lo saben, y lo manejan en su mundo, incluso de la medicina, pues aquí nos resulta extraño. Pero veis que cuando se hablan de cuerpos sutiles, estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de los bloqueos de la sombra, de la inconsciencia de esta sombra cuando el cuerpo mental está en la queja y por tanto está en la excusa de este y entonces está secuestrado por este, y del cuerpo espiritual que está a la espera de poder manifestar su amor incondicional. ¿Más o menos lo vais viendo?
Y que el cuerpo emocional se manifiesta a través del etérico en el cuerpo físico. Por eso todas las alteraciones son físico-etéricas. Dime. Digo que etérico viene de éter, ¿no? Sí. El éter que es como... Un elemento. Ahora lo vamos a ver. Ahora lo vamos a ver. Un elemento. ¿Vale? ¿Hay alguna pregunta acerca de esto? Estupendo. Bien. Yo comentaba como anécdota de uno de estos médicos ayurvédicos, que esto es real, esto es historia real, en la India, cuando estaban montando los trenes de los ferrocarriles, que uno de los ingenieros, inglés, desarrolló un cáncer y fue a un médico ayurvédico. Entonces, después de los pulsos y todo esto, le dijo, ¿cuál es tu nombre? Bueno, pues soy tal. Y dice, ¿a qué te dedicas? Soy ingeniero ferroviario y tal. Dice, cambia de profesión y de nombre. Cambió de profesión y de nombre y se curó el cáncer. Le dices tú, qué cosa más tonta. Pero es que la resonancia. Eso es real, ¿Eh? La profesión es una resonancia y el nombre es otra resonancia. El almagrama, por ejemplo, tú le das el nombre y los dos apellidos y te van dando las notas musicales correspondientes a tus sintonías del cuerpo. Bien. Por tanto, fijaos bien que cuando estamos hablando del mundo de la bioenergética, estamos hablando, en lugar de anatomía física, estamos hablando de anatomía energética. Y entonces estamos hablando de cuerpos, centros, canales, etc. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, una de las cosas que yo utilizo... No me muero. Una de las cosas que yo utilizo mucho en la consulta es la electroacupuntura. La electroacupuntura lo único que es un aparatito que lo he traído para que simplemente como curiosidad lo veáis y que es un hecho objetivo, me refiero que no hay... Entonces esto es un aparatito que tiene una pila de 4 voltios, no tiene más. 4 voltios es una cosa que no se siente para nada. Entonces, estos 4 voltios, yo le doy aquí y hace un ruidito. ¿Lo oís? Este ruidito está de acuerdo con la resistividad eléctrica que hay en el aire. Pero si yo, como ya lo conoces, si yo cojo un canal suyo y veis el sonido, ¿lo veis? Sí. Y lo pongo en un punto, ¿lo veis cómo cambia el sonido? Y lo muevo a través del canal. ¿Lo veis cómo va cambiando el sonido? Pero si le doy en el punto este, ¿lo veis? No estoy dándole descarga eléctrica, solo estoy buscando el punto. Me está dando una información. ¿Qué quiere decir? Que este punto concreto está débil. Entonces le doy al cacharrito este, así, y da la descarga de 4 voltios. ¿Qué es lo que hace? Meter energía eléctrica. ¿De acuerdo? Entonces, según el punto que sea, yo le doy un tipo de energía u otra. Este punto me está indicando que hay una debilidad, como es el canal del pulmón, y punto final del pulmón me está dando un punto de tristeza, intenso. Entonces yo le doy, ¿y notas algo? No me dice, ¿ves? Solo dice, y dice, ¿por qué? Porque es una acupuntura. Y entonces siente como la aguja. Entonces, como nos vamos a ver dentro de poco, ya te lo haré. ¿Qué quiere decir? Que lógicamente hay veces que cuando estoy haciendo electroacupuntura y realmente estoy tocando un punto clave, pulmón, el bazo páncreas, la vejiga o riñón, cuando toco puntos claves y son muy dolorosos, normalmente me pegan unos golpes en la mano, ¡quieta! Pues no se aguantan. Y es curioso, unas veces, ¿verdad que lo habéis sentido? Unas veces se siente como una aguja que pincha y otras veces como una moxa. Sabéis que en la acupuntura se utiliza agujas, o bien doradas, o bien para dispersión o conceptos, o moxas, que son que se queman. Y entonces hay veces que se siente como moxa, que se está quemando, o como aguja. Y hay veces que se siente como las dos, esas son las peores. Cuando dicen, las dos ya, eso... Pero la efectividad es brutal en esto. Bueno, pero habéis visto que es efectivo y es objetivo. ¿Lo hemos oído todo, el cambio de sonido o no? Sí. Luego es efectivo. Mi niña además, pues no estoy de acuerdo con ella. Cuando le da la descarga en el pulmón 11, el punto terminal del meridiano del pulmón, ha hecho es decir, duele. Y no lo ha hecho de pantomima. Es decir, que quiere decir que hay, primero, una información de que si yo muevo
el aparato este me está indicando que hay una resistividad diferente a la corriente eléctrica. Este es un aparato como el aparato este de las mentiras. El aparato de la mentira que te ponen aquí y te está midiendo la resistividad de la piel a la transmisión eléctrica. Que cuando uno miente o está muy nervioso, genera una simpaticotonía y entonces aumenta la resistividad y cambia. Y entonces dice, está mintiendo. Y es que está en estrés. ¿De acuerdo? Entonces yo lo que estoy midiendo es que una persona normal, a lo largo de todo el meridiano, el que sea, pulmón o el que sea, estamos viendo que hay un movimiento diferente. Y cuando llegamos a puntos, cuando están vacíos, pega el chillido, como este es el caso. Le das y resulta que duele, pues está bien. Hacer una cosa todos. Apretaros aquí, donde está el ángulo entre el dedo gordo y el dedo índice. Apretaros ahí fuerte. ¿A quiénes les duele? A mí, sí, me duele. ¿A que os duele a casi todos? Sí. ¿Hay alguien que no le haya dolido? No, a mí me da la mano. Sí, da igual la mano. Hombre, un pelín al final. Vale. Quiere decir que ahí es un punto muy importante de otro meridiano. Y solo estamos valorando si duele o no. Nada más, fijaros. Y un punto muy importante de un meridiano. Nos está indicando una información tremenda. A lo que nos duele es que hay un estado de tensión que se está focalizando en el colon, en el intestino grueso. Entonces, cuando duele mucho, pregunta qué quiere decir. Diarrea, estreñimiento, ¿cómo está la cosa? Intestino grueso. Angustia, tal, hemorroides, problemas rectales, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hay? Intestino grueso. O se le pregunta del tema psicológico. Angustia, ansiedad. Curiosamente, intestino grueso, energéticamente, es el yang del mismo elemento que el pulmón. Estos dos van juntos. Curiosamente, ¿habéis visto esta posición? Sí. En todos los santos, las figuras cristianas y todo, unión de los dos grandes elementos de metal, correspondiente al éter, el elemento más sutil del vacío, del espacio. Por eso esta posición es una posición de los grandes místicos. Los grandes místicos es esta posición la que tienen. ¿De acuerdo? Luego vamos viendo que no hay ninguna cosa que sea incoherente con lo que estamos analizando, ¿vale? Bien. Aquí vamos a adentrarnos ahora en el tema que todo es energía. Y que nosotros no somos ni más ni menos que un fragmento del Sol que nos hemos configurado en un estado energético, el que sea, este. Y que solo percibimos como estado energético el cuerpo físico. Y en todo caso el cuerpo etérico. Y que el cuerpo emocional, mental y espiritual normalmente nos desborda. Pero que también vemos que las emociones se somatizan como procesos fisiológicos y aparecen los bloqueos somatizados. Porque se ha expresado el cuerpo emocional en ese sentido. Más o menos esto está claro, ¿verdad? Punto clave. Bien. Cada uno de las entradas energéticas funcionan a un nivel de vibración diferente. Entonces, con diferentes frecuencias de vibración y fuentes energéticas. ¿De qué depende la frecuencia de vibración de cada uno? Pues puede ocurrir que el primer chakra, que ahora veremos lo que es cada cosa, el primer chakra de una persona esté vibrando a una vibración tan baja, que no coincida con la vibración del primer chakra de otro. O a lo mejor que el primer chakra de uno esté vibrando a un nivel de vibración que coincida con el cuarto de otro. ¿Vais viendo? Es decir, los niveles de vibración varían en función del nivel del cuerpo mental. Fijaros lo que os digo. El nivel del cuerpo mental, que es el grado de consciencia que tenemos nosotros de la sombra del cuerpo emocional. Volvemos a recurrir al mismo punto y volvemos a llegar al mismo punto. ¿Veis? Soy pesado, pero es que insisto mucho en este aspecto. En función de la consciencia que alcanza el cuerpo mental de la sombra, de los bloqueos del cuerpo emocional, así vibramos a un nivel u otro. Los aumentos de la consciencia del cuerpo mental hacen que aumente la vibración de todo. Por eso,
cuando asumimos la inmensa mayoría de la conciencia de la sombra, del cuerpo emocional, y entra el cuerpo espiritual, no podemos mantener el cuerpo físico etérico porque ya no es necesario. Y entonces se transfigura. Y es la transfiguración de los grandes cuerpos espirituales. Todos los místicos han tenido algún momento en la meditación en la cual han experimentado una transfiguración. La primera transfiguración en casi todos los místicos es que invierten el polo magnético de su cuerpo y entonces levitan. ¿Habéis visto las levitaciones de todos los místicos? Santa Teresa se quejaba, decía, es que es muy incómodo, que estás ahí hablando con tu amado y de repente te elevas y te vas brum, derecha, y se quejaba porque era incómodo. Y entonces las levitaciones, las bilocaciones, todo eso no es nada raro. Simplemente son manifestaciones del cuerpo mental y espiritual cuando hace la comprensión de la sombra. Lo que normalmente decimos, nos produce una alegría tan inmensa que es que no podemos ni contenerla. Es una felicidad tan grande, pues eso es una pequeña parte de la transfiguración que experimenta cuando el cuerpo mental da la comprensión amorosa con el cuerpo espiritual. Dime, Ana. Pero se produce una bilocación inconsciente, por ejemplo, Sí. ¿no? Una persona que está sufriendo o y tal, puede parecer... Si está sufriendo es raro que se biloque. Es una persona que quiere ayudar a alguien que está sufriendo. es una persona que quiere buscar ayuda en otra persona. Vale, bien, eso sí. Pero inconscientemente. Sí, por supuesto. Menos de tal, entonces Claro. aparece, está en un sitio y aparece en otra ciudad, a la misma hora, en otro sitio, delante de esa persona. Eso puede pasar Sí, si sí, tienes sí. la conciencia. Pero lo normal es que la bilocación se dé en personas que quieren ayudar a otras y que cuando están en un estado de meditación o están dormidos, esto lo realizan. Ah, sí. Sí, sí. Mi hermano y yo tuvimos una experiencia de una mujer, que era una mujer pues sensitiva total, y resulta que estaba dormida aquí en Madrid y un amigo nuestro, que era pues un ingeniero de camino, me parece que era, ¿no, Paco? Era un ingeniero. Y estaba a las 4 de la mañana por una carretera de Asturias o de Santander, por ahí medio oscura. Y de repente le aparece en mitad de la carretera esta mujer y le hace así. Dice, Maruja, ¿qué haces aquí? Dice, no, es que delante va un carro sin luces y te vas a estrellar. Entonces déjame que me suba, te lo indico, le indica dónde está el carro, ahora lo adelanta, dice, ahora bájate, pero para que me bajo. ¿Pero cómo te vas a bajar aquí? Sí, sí. Y se baja. Y estaba en Madrid durmiendo. Y cuando nos contaba la experiencia, la bruja como ensoñación que tuvo, y el otro como perplejidad, pues le llamó y dice, Maruja, que ayer estuviste en la carretera conmigo, me salvaste de un tratado que pasaba. Dice, si yo estaba dormida, soñé que había una cosa así. Entonces esas experiencias, tú dices, ¿qué es? Pues evidentemente son experiencias constatables, porque más este hombre, que era un ingeniero bastante estrecho en su mente técnica, pues no quería meterse muchos follones, y claro, a partir de ahí ya le descolocó un poco. Esta mujer a mí me descolocó también, ¿eh? A mí personalmente. Imagínate que esa persona que no controla la bilocación aparece en sitios pero no sabe que aparece. Claro. Viene alguien y le mira con cara como tú, ¿por qué estuviste aquel día a tal hora mirando? No sabe, esa persona no sabe que eso se puede controlar. Sí se puede controlar, lo que pasa que hay que pagar el precio de comprender la sombra. Como no comprendes la sombra, te bilocas o no te bilocas, pero estás desorientado. Y dices, me he bilocado. Dices, pero estoy más liado que la pata a un romano. Como uno no entienda bien esto, cuando a mí me dicen, oye, enséñame a hacer viajes astrales. Digo, ¿para qué quieres un viaje astral? No, es una experiencia tal. Digo, olvídate. Claro, es que es absurdo querer tener experiencias esotéricas cuando uno está agarrado todavía a una sombra. Y la quiere tener como huida de la sombra, pero sin comprenderla. Y estamos aquí para crecer espiritualmente. Y si no tenemos ese crecimiento espiritual, todo lo demás son mandangas. Y son cosas engañosas que nos vamos haciendo para aguantar la sombra lo más oculta posible. Y entonces estamos en el trabajo de la evitación. Y yo estoy viendo mucho mundo esotérico en el cual están enganchados en una evitación de la sombra tremenda. Por eso soy pesado. Ya veis que soy bastante pesado y que estoy dando mucha leña en esto. Y es muy importante. Bien, entonces vamos a seguir adentrándonos en el tema de las frecuencias. No todo el mundo tiene la misma frecuencia.
Ni una persona tiene la misma frecuencia a lo largo del día. Ni la persona puede mantener la frecuencia independientemente de las experiencias que tiene. Las frecuencias varían, las vibraciones varían y nos hacemos mucho más sensibles en función de las experiencias y a lo largo del día. Pero eso basta con que nos pongan unos electrodos en la piel y que hagan un estudio a lo largo de 24 horas. Daros cuenta que os decía que el tálamo informa a la corteza cerebral alrededor de unas 30.000 impulsos por segundo. ¿Recordáis que lo comentaba ayer? ¿Era ayer? Sí, entonces muy bien. No me descuajerico demasiado. Entonces, quiere decir que la cantidad de información que tenemos inconsciente es brutal. Daos cuenta que nosotros tenemos cada 24 horas más de 100.000 ciclos circadianos conocidos. Circadiano quiere decir que es un ciclo que a lo largo de las 24 horas varía. De cada hormona tenemos un ciclo circadiano, de adrenalina, y podemos hacer esto. Tenemos el ciclo circadiano de la glucosa, tenemos el ciclo circadiano de cualquier hormona. A lo largo de 24 horas tenemos ciclos circadianos, unos estudiados científicamente y otros desconocidos totalmente. ¿Quién regula esos ciclos? ¿Cómo se regula esos ciclos? ¿Quién lo maneja? Pues es imposible poderlo descifrar. Os vais dando cuenta. ¿Por qué? Porque el método científico es un método tremendamente limitado. Porque no puede tener muchos parámetros a la vez. Puede tener unos poquitos nada más. Bien. Entonces estas frecuencias y vibraciones energéticas siguen 3 principios y 5 elementos. Y nos vamos a meter en la energía de polaridad. Vamos a ver los 3 principios. Esto a mí me ha llevado, pues, calcular unos 10 años, comprender estos 3 principios. Y aún estoy en el camino de la comprensión. ¿Qué quiere decir? Dale uno más. Perfecto. Estos 3 principios, ¿qué quiere decir? El principio de la expansión, que es el principio de la acción, hacia afuera. El principio de la comprensión, que es el principio de meterse hacia adentro. Y el principio de la parada. ¿De acuerdo? Todas las cosas en la naturaleza siguen estos 3 principios. Se expande hacia afuera, se implosiona hacia adentro y hay parada. Stone, que es el científico que desarrolló todos estos principios de expansión, introversión y parada, les llama a esto hacia afuera, hacia adentro y sin movimiento. También le llama el principio fuego, agua y aire. Y en China le llaman Yang, Yin y el elemento neutro. Pero es lo mismo. Entonces cualquier cosa que hagamos, respiración, hacia afuera, Yang, hacia adentro, Yin y parada. Sí, que todo lo que podamos ver, todo es acción hacia afuera, comprensión hacia adentro y parada. La respiración, por ejemplo, hacia afuera, Yang, hacia adentro, Yin, parada. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, ¿cómo se explica desde la medicina occidental? Y es lo mismo. Inspiración, simpaticotónica. Simpaticotónica quiere decir tensión, acción. Expiración, parasimpaticotónica, relajación y parada. Entonces, en la crisis de ansiedad, lo primero que se le enseña al paciente es que aprenda a respirar. ¿Y qué tiene que aprender a respirar? A poner toda su atención en la expiración, que es parasimpaticotónica. Entonces tú dices, inspira. Y ahora expira diciendo A. Cuando termines de expirar, estate 4 segundos en parada. ¿Estás 4 segundos? Esto es terapia que se llama autógena, psicoterapia autógena. Esa se estudia en todas las universidades y forma parte del aprendizaje de la respiración para desarrollos ansiolíticos, es decir, para romper la ansiedad. Lo vamos viendo. Vamos a la Ayurveda. El Ayurveda hace lo mismo, porque el primer tratamiento ayurvédico es aprender a respirar. Y enseña la misma respiración. No varía en nada. Y el A lo hacen en forma de mantra. Y ya está. ¿Veis el grado de coincidencia? No hay nada raro, no es nada extraño. Si lo vemos a nivel celular, expansión, catabolismo celular,
lo encaminado a producir energía. Cuando quemamos los glúcidos, cuando quemamos los lípidos, expansión, yang. Luego el catabolismo celular es yang. Anabolismo, síntesis de proteínas, síntesis de ácido nucleico, la síntesis, formación de la materia, yin. Neutro, parada. ¿Vais viéndolo? En cualquier sitio. Hemoglobina, cuando coge el oxígeno, yang. Cuando cede el oxígeno, comprensión, yin. Parada. Y la hemoglobina cambia de color. ¿Habéis visto? La hemoglobina cuando es oxigenada es un rojo más claro, cuando se desoxigena es un rojo más oscuro, y la parada. Cualquier cosa. ¿Lo veis? Entonces, ¿La parada qué significa? la parada es cuando no coge el oxígeno y entonces está sin oxígeno, lo ha cedido. Y es hasta que vuelve de nuevo a los pulmones hasta oxigenarse. La molécula de hemoglobina es una molécula que se repite desde hace 4.000 millones de años, que es el anillo tetrapirrólico. A mí ese anillo me tiene encandilado, desde siempre. Daros cuenta, el anillo tetrapirrólico aparece ya en unas estructuras de las primeras bacterias. Ese anillo tetrapirrólico se repite una y otra vez a través de una serie de moléculas y termina en todas las moléculas fotosintéticas, las clorofilas. Termina en la hemoglobina, termina en la mioglobina. Es decir, que hay un lenguaje cromático alucinante. Hay un tema que a mí me apasiona, que es el tema de los biofotones. ¿Qué no te apasiona? Eso. Pero es alucinante. Ese tema... Anillo pirrólico. Tetrapirrólico, el anillo hemo. Hemo, si quieres anillo hemo, que es lo mismo. Pirrólico. Tetrapirrólico son 4 pirroles en anillo, así. Que es una molécula preciosa. Y es cromático, es fotosensible. ¿Habéis oído hablar de la geometría sagrada o platónica? Sí. La geometría sagrada o platónica está basada en eso, en las estructuras geométricas que se repiten fractalmente a lo largo de todas las estructuras. Y es el principio de igual que arriba, abajo. Igual que se expande, se contrae. Pero ya nos meteríamos ahí en un punto que es impresionantemente bonito, porque si nosotros ponemos una molécula con una estructura en un filtro y esa molécula con esa estructura queremos que produzca un yin en una parte del cuerpo y esa la ponemos en la parte del cuerpo donde queremos que resuene, actúa de fractal. Y entonces esa molécula pequeñita actúa de fractal y hace que todo el cuerpo entre en la resonancia de esa molécula. Imaginar una persona que esté en una depresión. Se le coge la serotonina y se pone una cantidad de serotonina en un papel de filtro y se pone entre 2 cristales. Y entonces se lo pones en las zonas del cerebro donde tú quieras estimular la formación de serotonina. Esa persona mejora una burrada. ¿Se pone por fuera? O sea, Por fuera, porque resuena igual. ¿Eso lo haces tú? Pues todos. Si tú, lo puedes hacer tú. Pero es que es más todavía. Si no tienes serotonina, coges un papel y escribes serotonina. Lo pones en un filtro y pones la intención. Y resuena igual. Vale. ¿Cómo Resuena igual. ¿Cómo un filtro? Un papel, en un papel cualquiera, tú escribes serotonina con tu letra preciosa. Y lo pones entre 2 cristales y lo pones entre 2 cristales. O lo pones en papel mismo. Pones la mano y pones la intención y resuena igual. O sea, no hay que ponérmela Nada. aquí. Donde te dé la gana. Pero bueno, ya nos meteríamos... Dime, Chelo. Yo creo que lo que estás diciendo ahora se puede hacer con todas. Si tú tienes un tratamiento, se puede hacer con todo el tratamiento. Con todo. Y luego, con todo. al principio es como si lo estuvieses tomando. Llegará un momento que no necesitarás ese tratamiento, ¿no? Exactamente. Exactamente. Lo que pasa es que depende mucho del grado de sugestión de la persona. Personas que no se sugestionan y que mantienen la distancia, el recelo y se quedan más en la sombra de la emoción, del mundo emocional, en el bloqueo, pues lógicamente está bloqueado. Y una cosa es tu intención y otro es la resonancia de la que lo recibe. Importante las dos. Claro, hay que ponerlo los dos. Tú lo has visto en ti misma. Sí. Que cuando hay una resonancia es brutal. Y da igual. Esto es un pretexto.
que funciona como pretexto estupendamente, pero lo importante es la intención. ¿Cómo se llama, perdona, cómo se llama el efecto este por el cual yo voy a mi patariano por teléfono? Me pasa esto, me dice, tómate Aurum, y al cuarto de hora antes de comprarme el Aurum ya estoy sintiendo los efectos del Aurum. ¿Cómo se llama? Es que no la Eso es un proceso de sugestión por resonancia. ¿Ese se llama? Sí, sugestión por resonancia, que puede ser resonancia electromagnética de un tipo, de otro, hay muchísimo. Claro. Se llama sintropía, sintonía, sincronía, cantidad de... Pero una pregunta. Tú dices que la medicina, o sea, un médico Ayurveda, muy bien. A mí me puede desbloquear que pone solo la intención y yo no hago nada. Porque me dice, pues, acabar, ¿no? Decir, pues, pero si tú no admites la intención de ese, a ti no te puede pasar nada. Y ya, que nada. Pero la puedo admitir. Claro, si tú dices, estoy abierta y además acepto la intención de esta persona. Bueno, ¿y por qué tenemos que trabajar tanto aquí en Oriente? Quiero decir, es que como... La diferencia, y yo soy muy científico, la diferencia es que necesitamos aquí un soporte mecánico para llegar a un conocimiento. Y en el otro es un soporte mucho más esotérico, mucho más bioenergético. Es la diferencia. Pero los dos son igualmente válidos. O sea, no quiero que veamos ni mejor ni peor nada, que todo es complementario. Lo que pasa es que aquí estamos hablando desde un punto de vista mucho más físico y en el otro desde un punto de vista mucho más sutil, más energético. ¿Vale? Pero lo importante es armonizar todo. Ese es el punto al cual vamos a llegar. Habéis visto que estos tres principios, centrífugo, centrípeto y parada, también se llama así. Energía cinética, energía potencial y parada. Podemos hablar de todo, como quedamos darlo. Dale. Sigue. Vamos a trasladar estos principios al mundo psicológico. La esencia, cuerpo espiritual, neutro. El hacer, el yang. ¿Lo veis? El hacer, el yang. El tener, el yin. Entonces la esencia, hacia lo que vamos, se manifiesta siempre a través de un yang y de un yin. De un hacer y de un tener. Es decir, tener es mucho más material, hacer es mucho más activo. ¿De acuerdo? Es una acción. Por tanto, esto es yang, el hacer es yang y el tener es yin. Fijaos, cuando hay coherencia y el yin y el yang, que son igualmente importantes, la acción y lo que tenemos, son coherentes y son expresiones de la esencia, y lo que yo saco hacia afuera está en equilibrio con lo que yo tengo dentro, entonces tengo coherencia, estoy en equilibrio, sé lo que quiero hacer y tener, y además estoy satisfecho conmigo mismo. Eso es evidente. Es todo lo que llevamos visto a lo largo del curso. ¿Lo veis que es lo mismo? Visto desde el yang, yin y neutro, desde los tres principios. Daos cuenta que yo, si pienso, estoy haciendo. Y si hago para tener, estoy haciendo yang y teniendo yin. ¿De acuerdo? Y tener está todo. Lo que yo tengo intelectualmente, conocimientos, carrera, título, lo que sea. O materialmente, dinero, coches, casa, lo que sea. ¿Lo veis? Entonces cuando yo hago para tener, como expresión del ser, es coherente. Y hay satisfacción, que es lo que hemos visto hasta ahora todo. Pero hay veces que el ser se queda bloqueado. Y el hacer y tener no pueden ser expresiones del ser. Vale, otra más y otra más. Perfecto. Entonces cuando el ser no se puede manifestar porque está bloqueado por el cuerpo emocional, por los bloqueos, que son los miedos, las inseguridades, etcétera, etcétera, ¿lo veis? Todo lo que hemos visto. Cuando el ser no se puede expresar, ese amor incondicional no se puede expresar, esa consciencia amorosa, la comprensión hacia nosotros mismos no se puede expresar, el hacer y el tener no se puede quedar quieto. Porque necesitamos hacer, continuamente estamos en la acción, y necesitamos tener, continuamente estamos en la necesidad de tener. Catabolismo y anabolismo no se pueden parar, etc. Entonces, desde el punto de vista psicológico, cuando hay un bloqueo esencial, el hacer busca
la presión externa. Busca fuera el referente. Y al buscar fuera del referente, ¿qué hace? La sociedad le dice lo que tiene que hacer. Y la sociedad le dice lo que tiene que tener. Y entonces, en lugar de tener un diálogo interior, el diálogo es, le pregunto a la sociedad, ¿sociedad, lo estoy haciendo bien? Sí, sí, muy bien, pero tienes que conseguir más, y más, y más. El cuento ayurvédica o el cuento sufí, del hombre que estaba viendo el atardecer, pescaba lo que necesitaba su familia, lo sabéis, ¿no? Que pescaba lo de la familia y estaba mirando el atardecer, que era lo que más le gustaba. Y llega un terrateniente y le dice, oye, ¿por qué no sales a pescar más? Dice, si he pescado lo que teníamos que comer hoy, ¿para qué quiero pescar más? Dice, porque si pescas más lo puedes vender. ¿Y para qué lo quiero vender? Dice, porque si lo vendes tienes dinero. ¿Y para qué quiero tener más dinero? Dice, porque si tienes más dinero puedes comprar más barcas y pescar más. ¿Y para qué quiero pescar más? Dice, porque tienes más dinero y mucho más. Dice, ¿y para qué quiero eso? Dice, porque al final, cuando tengas mucho, podrás descansar y disfrutar. Dice, ¿qué estoy haciendo yo ahora? ¿Os dais cuenta? Ese cuento sufí nos está enseñando claramente esto. Cuando estamos rotos porque estamos bloqueados, el hacer y el tener solo está mirando hacia afuera. ¿Lo veis? Y entonces la presión social es la que le dice lo que tiene que hacer. Y veis que la inmensa mayoría del mundo publicitario está para estas personas. El mundo de la publicidad está encaminado a esto. ¿No os dais cuenta el enorme poder mediático que tiene la televisión sobre todo? Sí. Es impresionante. ¿Por qué? Porque lógicamente muchísima gente se encuentra en esta tesitura. Estamos aislados, bloqueados en la esencia. Y entonces el hacer y el tener está vista afuera. Entonces, ¿cuál es el resultado de esta situación? Incoherencia. No sé ni lo que necesito ni lo que tengo y por tanto estoy en la angustia, en la ansiedad. Perdona, ¿el hacer qué era el hacer? El hacer es todo lo que haces, tu conducta, toda acción tuya. ¿De acuerdo? Entonces, aquí no sé el sentido de mi vida, no tiene sentido de mi vida, no tengo nada y entro en la angustia y en la ansiedad. La principal patología de esta sociedad. Curioso, ¿verdad? Qué bien lo hace Boris. Sigue dándole. Estupendo. Más. Ya está. Bien. Vamos a ver, porque esto sí me interesa muchísimo. Y aquí nos vamos a centrar y a lo mejor con esto ya terminamos. Son tú me dices. Pero con esto a lo mejor terminamos. Porque yo creo que con esto ya no... Luego nos vamos a meter en una relajación y ya está. Pero con esto vamos a terminar. El resto lo trabajaremos en reuniones sucesivas. Bien. Entonces, el proceso centrífugo, expansión, que es fuego, yang, hacia afuera. El movimiento de la energía es de atrás a adelante. Movimiento de la energía es de atrás a adelante. ¿Qué significa eso? No lo sé si eso lo tenéis. Yo creo que no lo tenéis. No, esto no es. No, porque esta la he hecho últimamente. No la tenéis, lo siento. O lo dejamos de pie. A ver, ¿quién quiere salir aquí? Y me ayuda. Venga, Ana. Gracias. Estupendo. Te pones aquí de lado, así. Estupendo. ¿Vale? Entonces, Ana, vamos a estar ahora... Ven aquí un momentito, así. Para que no tardes. Estupendo. Perfecto. Vamos a estar ahora en fuego. Daros cuenta que es principio, no es elemento. No podemos confundir elemento con principio, ¿de acuerdo? Entonces, principio fuego, yang, hacia afuera, expansión. Ana ahora está en yang, aunque esté de pie, pero está en una posición de delante a atrás, que es el movimiento de la energía yang, porque es lo que dicen los ayurvedas, energía yang. ¿Dónde se proyecta esa energía? En el cerebro, parte posterior, parte anterior. La parte posterior, curiosamente, es la sensoperceptiva. Es donde almacenamos toda la memoria. La parte anterior, la parte motora, que es donde damos la respuesta a lo que hemos aprendido. Curioso. Aquí está memoria, pasado,
Aquí está motor, futuro. Por tanto, ahora Ana está en el presente. Si se quiere ir al pasado, da un paso atrás. Se ha ido hacia atrás. ¿Qué ha hecho? Se ha ido al pasado. Eso le vamos a llamar yin del yang. Es decir, se concentra en su recuerdo dentro del yang. ¿Qué están diciendo los ayurvedas en este punto? Están diciendo que antes de tomar cualquier acción, vete a tu pasado y medita. Comprende tu sombra. Comprende qué miedos se están implicando en tu presente para tomar la acción. Es alucinante. Cuando yo comprendí esto dije, pero si me están diciendo lo mismo. ¿Os dais cuenta? Es decir, da un pasito adelante, estupendo, vuelve a su presente. Y entonces, en lugar de hacer el yang, que es la acción hacia adelante, ¿qué es lo que hace? Hace un yin del yang. Volvemos hacia atrás. ¿De acuerdo? Comprende la sombra que en su presente y vuelve a su presente con la comprensión de la sombra. Y una vez que ha comprendido la sombra, se vuelve al yang del yang, que es la acción por excelencia. Pero Leo, eso no sería lo del para ti piensa. Es lo mismo, pero es que os quiero ver que todo es igual. Es decir, que no podemos montar ningún tipo de alaraca diciendo lo mejor es... No, si todo es lo mismo. Vamos a hacer una cosa concreta. Piensa en algo de tu momento presente que estés pues con una confusión a la hora de tomar una acción. Ajá. Ya está. Ahora te vas hacia atrás, te vas al yin del yang. Y mira a ver qué miedo está tomando o interviniendo en esa toma de decisión o en ese momento presente que te angustia. ¿Qué miedo? ¿Lo digo? ¿Expreso? Si no te importa... no. Son dos. Venga. Un miedo que estoy solucionando, que es el abandono, y otro que es no hacer daño al otro. ¿Vale? Entonces, en su momento presente va a tomar una decisión porque está en el yang, es para tomar una acción. Pero se va al yin del yang para ver en su pasado qué miedos tiene. Miedo al abandono y miedo a hacer daño al otro. Bien, ¿qué puedes hacer con esos miedos históricos? Eso estoy trabajando muy bien. Hay más miedos, pero vamos, ¿Esos dos? Sí, eso lo que digo, porque estoy encantada porque estoy trabajando eso. He hecho una regresión hace poco. Entonces, ¿qué he notado con eso? ¿Qué puedes hacer con eso? Sí, pues los veo. Los veo. Los veo 2 veces, los veo 3 veces. Los escucho. Súper que reveo. Los escucho. Bueno, los he revivido en los momentos de mi vida que son prenatales. ¿Os dais cuenta que estamos en el yin del yang? Prenatales. Estamos analizando la sombra. Prenatal, justo antes de nacer, nací con fuerzas. En vida intrauterina. Está analizando esos miedos desde la vida intrauterina. Me fui ahí para ver eso, porque no encontraba otras razones ya estaba llegué ahí. Y entonces no puse en los demás mis expectativas, reconocí que era yo quien había nacido y no me había nacido, y reconocí mi poder. Y entonces pues ahora estoy tratando de aplicar eso en mi vida. Es decir, que ante situaciones que podrían recordarme a eso, yo volver a recordarme, a reconocerme y a reconocer mi poder. Eso es lo que estoy tratando de hacer. Perfecto. Pero no puedo hacer más, ya no puedo decirte más, porque todavía estoy descubriendo lo que tengo que hacer. Entonces ahora, imaginaros la riqueza que nos está dando Ana. Ahora, con esa comprensión de tu sombra, hemos elevado, al meternos aquí, hemos elevado el bloqueo del cuerpo emocional a la comprensión del cuerpo espiritual. ¿Lo veis? Ahora, a esa sombra que tú has comprendido, ponle amor. Y bendícela. Me bendigo a mí por la comprensión de la sombra. Me bendigo a mí por la comprensión de la sombra. Y ahora te vas a tu presente. Hemos comprendido la sombra. La hemos bendecido. Ahora, ¿qué tipo de acciones puedes hacer desde la comprensión de la sombra? ¿Qué acción puedes hacer? Acciones. Sí, que es conducta, acción. ¿Qué puedes hacer? Conducta. Basándote en la comprensión que acabas de traer.
actuar con serenidad, para empezar. Perfecto. Calma, centrarme, ser consciente de cada paso que doy, con la confianza de que lo puedo dar. El no poner en los demás las expectativas que tengo que tener conmigo misma, muy importante. Hacer todo lo que puedo, pero saber que yo no soy todo, o sea, aunque lo sea, aunque lo seamos, ¿no? Pero yo no puedo, vamos a ver, no puedo. No está en mi mano todo el universo, es decir, que yo Perfecto. entiendo lo que te digo, ¿no? Y la última pregunta que te hago. En este presente, con la información que has traído de tu sombra, y el bien decirla, ¿te sientes con el ánimo, la fuerza, la confianza en tu presente, ahora, para tomar algún tipo de acción? ¿O te parece más esperar a tener más comprensión? Las dos cosas. Vale, si te apetece tomar algún tipo de acción, ¿qué acción tomarías? Acción Acción física cotidiana. No, ahora la acción que más deseo es coger todos estos apuntes de mis vacaciones que tengo la semana que viene. Me voy a Formentera. No os quiero dar envidia. Envidia cochina. Me lo debía hace años. Entonces esta semana que viene revisar esas cosas y ver, interiorizar un poco. Y Es decir, que crees que lo mejor es, párate y piensa, analizar esto, Sí. coger más comprensión de la sombra y decidir acciones de futuro. Y hacerlo también orgánico, o sea, que se me... Meterlo en tu que cuerpo. mi cuerpo también lo vea para que se me quiten la sensación de síndrome del quemado que tengo y esas cosas que tengo tan extraordinarias por el estrés. Perfecto, genial. Gracias. A ti, cielo. ¿Os habéis dado cuenta lo fácil que es? Este ejercicio lleva 3 componentes, para que lo veáis. Lo hemos apoyado en el mundo ayurvédico, y en concreto en el principio fuego, en el principio yang. En eso lo hemos apoyado. ¿Pero qué hemos hecho? Un ejercicio gestáltico. Este ejercicio es gestal puro, con la sensopercepción de PNL. ¿Ha habido alguna incoherencia? Y hemos metido 3 escuelas: Gestal, PNL y Ayurveda. Y no ha habido ninguno. ¿Qué es lo que Ana ha conseguido? Ha conseguido que físicamente hemos visto que me voy a mi pasado, hago un yin dentro del yang, para cuando vuelva al presente decir, pues mira, me quedo quietecita, ya hasta que no me aclare un poco más, no hago nada. Y entonces paro mi yang, que puede ser lo más coherente en este momento. ¿Lo habéis visto? Si solo nosotros, en nuestra casita, lo podemos hacer, y además lo podemos hacer en esta forma, estamos así, damos hacia atrás y hacemos esto. ¿Os dais cuenta? La postura es los 2 pies, lo hago de frente para que lo veáis, los 2 pies planos. Esto se llama, en el principio de polaridad se llama cuclillas. Una cosa muy... posición de cuclillas. Y son los 2 pies planos, un poquito abiertos, y entonces os ponéis así, y los pies absolutamente apoyados, ¿lo veis? Y ponéis los sobacos sobre las rodillas. Y hacéis esto. ¿Qué habéis hecho? La comprensión. Os habéis hecho agua. Habéis descendido físicamente. Y ahí podéis estar todos los... ¿Habéis visto que los naturales, los de las tribus naturales, es la posición que les encantan? Si veis cuando se ponen alrededor del fuego y estos todos se sientan así. ¿Habéis visto que los niños pequeños hacen lo mismo cuando están jugando? Sí. Muchas veces se sientan así los niños. ¿Por qué? Porque es una posición bioenergética brutal. Cuando realmente nos queremos enraizar, esa posición bioenergética, daros cuenta que lo que más abre, ¿qué es? El periné. El periné es la zona entre la vulva y el ano, o entre el escroto y el ano. ¿De acuerdo? ¿Y qué abre? Ano y la zona del periné, que es donde entra la energía del primer chakra. ¿Os habéis dado cuenta lo importante que es esa posición de cuclilla? Entonces estamos así, nos vamos detrás, nos ponemos en cuclillas, hacemos todo el análisis, nos volvemos al presente y decimos, bien, me voy a dar más tiempo. No hace falta irnos a Formentera, ¿eh? Pero si nos vamos mejor. ¿Vale?
¿Os ha quedado bien clarito cómo el tema del principio este es tan fundamental? Lo importante que es. ¿Lo habéis visto? Bien. Ya vemos que tiene una base fisiológica. Cerebro posterior, cerebro anterior. Memoria, acción. ¿Lo veis? Conexión entre las dos partes de las zonas. Importantísima esa conexión. La desconexión entre las dos partes producen todas las esquizofrenias. Esas desconexiones, Imaginar. Bien, comprensión. Agua, principio agua, que es arriba y abajo. Hacemos lo mismo. Posición de cuclillas abajo. ¿Y qué hacemos? Vamos subiendo hasta el presente. Y cuando queremos irnos hacia el futuro, levantamos los brazos. Los podemos levantar por delante, como chikung, ¿verdad, Paloma? Y damos la energía. Lo podemos levantar por los lados. O lo podemos levantar por detrás, los lados y arriba. Como queramos, cada uno le resonará en su forma. Pero el movimiento de los brazos es fundamentalísimo en esto. Y es el yin. ¿Qué es lo que hacemos? Cuando nos bajamos abajo volvemos a la sombra. ¿Pero qué es? La sombra de los miedos. No es la sombra del recuerdo. El yang es la sombra del recuerdo, que es yin del yang. ¿Lo veis? Mientras que cuando nos agachamos sobre nosotros mismos sin movernos, bajamos en el presente al infierno, a los miedos. Si analizamos, antes lo estábamos hablando con el café, si analizamos, no ha habido ningún místico que haya llegado a la luz sin bajar a los infiernos. Bajar a los infiernos es fundamental. Y dice el Evangelio, y Cristo murió, bajó a los infiernos y al tercer día resucitó. Si no baja a los infiernos, ¿para qué ha venido? Tiene que bajar a los infiernos para redimir la sombra. Porque para eso vino, a redimir la sombra que Él cogió del mundo. Nosotros redimimos nuestra propia sombra. ¿Os dais cuenta el yin lo importante que es? El yin es la concentración del yin. Entonces cuando hacemos esto y bajamos al miedo, estamos haciendo yin del yin, que es la concentración de la concentración. Nos metemos lo más dentro de lo más dentro posible. Tela marinera, Entonces meternos en el yin del yin es meternos... Uy, casi me dan por el yin. Entonces nos metemos en el yin del yin y nos metemos en la sombra. Y cuando estamos metidos en la sombra, asumimos la sombra, la bendecimos, le pedimos que nos informe, que nos dé la comprensión, subimos al momento presente y hacemos que esa comprensión pase al cuerpo mental. Y una vez que está comprendida la sombra desde el cuerpo mental, la elevamos por donde queramos, por aquí o por detrás, la elevamos al cuerpo espiritual. Y trascendemos la sombra para que se ilumine. No se os olvide las manos así. Cuando la subimos siempre tiene que terminar así. Cuando la subimos siempre tiene que terminar así. Porque es el ofrecimiento de la sombra. ¿De acuerdo? Más o menos... ¿Lo seguís? Más o menos. Sobre esto tenderemos a hacer muchísimos ejercicios, no os preocupéis. Dime. Es un movimiento claro de Qigong. Es que es Qigong. Y de pilates. Claro, y de pilates, y de tai chi, y de yoga, de todo. Si es el mundo bioenergético, y de Lowen, y de Reich. Si analizáis todo el mundo de la bioenergía es eso. Pero estamos hablando de hace 4000 años.